Capítulos 42, 43 y 44. Capítulo 42. La palabra del gobernador. Para el domingo siguiente al toque del clarín, el gobernador prometió la realización del culto del Evangelio en el Ministerio de Regeneración. El objetivo esencial de la medida, esclareció Narcisa, sería la preparación de nuevas escuelas de asistencia en auxilio y de núcleos adiestramiento en regeneración. Necesitamos organizar, decía ella, determinados elementos para el servicio hospitalario urgente, aunque el conflicto se haya manifestado tan lejos, así como ejercicios adecuados contra el miedo. ¿Contra el miedo?, pregunté admirado. ¿Cómo no?, objetó la enfermera atenta. Tal vez le extrañe, como le sucede a mucha gente, el elevado porcentaje de existencias humanas estranguladas simplemente por vibraciones destructivas de terror, que es tan contagioso como cualquier molestia de peligrosa propagación. Clasificamos el miedo como uno de los peores enemigos de la criatura, porque se aloja en la ciudadela del alma, atacando las fuerzas más profundas. Observando mi extrañeza, continuó: no tenga duda alguna, la gobernación en las actuales emergencias coloca el tratamiento contra el miedo muy por encima de las propias lecciones de enfermería. La calma es la garantía del éxito. Más tarde llegará usted a comprender los significados de este servicio. No encontré argumentos para contestar. En la víspera del gran acontecimiento tuve la honra de integrar el cuadro de numerosos cooperadores en el trabajo de limpieza y ornamentación natural del gran salón consagrado al jefe mayor de la colonia. Experimentaba entonces justa ansiedad. Iba a ver por vez primera a mi lado al noble conductor que merecía la veneración general. No me sentía solo en semejante expectativa, pues había innumerables compañeros en las mismas condiciones. Tuve la impresión de que toda la vida social de nuestro ministerio convergía al gran salón natural, desde el amanecer del domingo, cuando verdaderas caravanas de todos los departamentos regeneradores llegaban a dicho local. El gran coro del templo de la gobernación, uniéndose a los niños cantores de las escuelas de esclarecimiento, inició la festividad con el maravilloso himno titulado Siempre contigo, Señor Jesús, cantado por 2000 voces al mismo tiempo. Otras melodías de singular belleza llenaron la amplitud del gran salón. El dulce murmullo del viento, conduciendo ondas de perfume, parecía responder a las suaves armonías. Había permiso general de ingreso al enorme recinto verde para todos los servidores de regeneración, porque de acuerdo con el programa establecido, el culto del Evangelio estaba dedicado especialmente a ellos. Compareciendo los demás ministerios por numerosas delegaciones. Por primera vez tuve frente a mi vista algunos cooperadores de los ministerios de elevación y de unión divina que me parecieron vestidos de brillantes claridades. La festividad excedía a todo lo que yo pudiese soñar en belleza y deslumbramiento. Instrumentos musicales de sublime poder vibratorio arrullaban con sus melodías el perfumado ambiente. A las 10 horas llegó el gobernador acompañado por los 12 ministros de regeneración. Nunca olvidaré la figura noble e imponente de aquel anciano de cabellos de nieve, que parecía estampar en la fisonomía al mismo tiempo la sabiduría del longevo y la energía del joven, la ternura del santo y la serenidad del administrador consciente y justo. Alto, delgado, vistiendo una túnica muy blanca, ojos penetrantes y maravillosamente lúcidos, se apoyaba en un bordón, aunque caminaba con aplomo juvenil. Satisfaciendo mi curiosidad, Salustio me informó: el gobernador
siempre estimó las actitudes patriarcales, considerando que se debe administrar con amor paterno. Al sentarse en la tribuna suprema, se elevaron las voces infantiles seguidas de arpas acariciadoras, entonando el himno «Para ti, Señor, nuestras vidas». El viejecito enérgico y amoroso paseó la mirada por la compacta asamblea formada por millares de asistentes. Enseguida abrió un libro luminoso que el compañero me informó era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo hojeó con atención y después leyó con voz pausada. Y oréis de guerra y rumores de guerras. Mirad, que no os asustéis, porque es menester que todo eso acontezca, mas aún no será el fin. Palabras del Maestro en Mateo capítulo 24, versículo 6. Con voz considerablemente aumentada por las vibraciones eléctricas, el jefe de la ciudad oró conmovido, invocando las bendiciones del Cristo y saludando a los representantes de unión divina, de elevación, de esclarecimiento, de comunicaciones y de auxilio, dirigiéndose con especial atención a todos los colaboradores en los trabajos de nuestro ministerio. Imposible describir la entonación dulce y enérgica, amorosa y convincente de aquella voz inolvidable. Como imposible también plasmar en el papel humano las consideraciones divinas del comentario evangélico, basado en profundo sentimiento de veneración por las cosas sagradas. Al finalizar, en medio de respetuoso silencio, se dirigió el gobernador, de manera particular a los servidores de regeneración, expresándose más o menos en estos términos. Es para vosotros, hermanos míos, cuyas labores se aproximan a las actividades terrestres, que con más propiedad formulo esta llamada personal, esperando mucho de vuestra noble dedicación. Elevemos al máximo nuestro patrón de valor y espíritu de servicio. Cuando las fuerzas de la sombra agravan las dificultades de las esferas inferiores, es imprescindible encender nuevas luces que disipen en la tierra las densas tinieblas. Consagré el culto de hoy a todos los servidores de este ministerio, dedicándoles de modo particular la confianza de mi corazón. No me dirijo, pues, en estos momentos a los hermanos cuyas mentes funcionan ya en zonas más altas de la vida, sino a vosotros que traéis en las sandalias de los recuerdos las señales de la polvareda del mundo para exaltar la tarea gigantesca. Nuestro hogar necesita de 30.000 servidores adiestrados en el servicio defensivo, 30.000 trabajadores que no sientan necesidad de reposo ni conveniencias personales, mientras dure nuestra batalla con las fuerzas desencadenadas del crimen y de la ignorancia. Habrá servicio para todos en las regiones del límite vibratorio, entre nosotros y los planos inferiores, porque no podemos esperar al adversario en nuestra morada espiritual. En las organizaciones colectivas es forzoso considerar la medicina preventiva como medida primordial en la preservación de la paz interna. Somos en nuestro hogar más de 1 millón de entidades consagradas a los designios superiores y al mejoramiento moral de nosotros mismos. ¿Sería caridad permitir la invasión de varios millones de espíritus desordenados? Por tanto, no podemos dudar en lo que se refiere a la defensa del bien. Sé que muchos de vosotros recordáis en este instante al gran crucificado. Sí, Jesús se entregó a la turba de amotinados y criminales por amor a la redención de todos nosotros. Mas no entregó el mundo al desorden y al aniquilamiento. Todos debemos estar dispuestos para el sacrificio individual, pero no podemos entregar nuestra morada a los malhechores. Es lógico que nuestra tarea esencial sea de confraternidad y de paz, de amor
y alivio a los que sufren. Claro que interpretamos todo mal como desperdicio de energía y todo crimen como enfermedad del alma. Entre tanto, nuestro hogar es un patrimonio divino que necesitamos defender con todas las energías del corazón. Quien no sabe preservar no es digno de usufructuar. Preparemos, pues, legiones de trabajadores que operen esclareciendo y consolando en la tierra, en el umbral y en las tinieblas, en misiones de amor fraternal. Mas precisamos organizar en este ministerio, antes de todo, una legión especial de defensa que nos garantice las realizaciones espirituales en nuestras fronteras vibratorias. Continuó discurriendo así por largo tiempo, tomando medidas de carácter fundamental, tejiendo consideraciones que jamás conseguiría descubrir aquí. Ultimando los comentarios, repitió la lectura del versículo de Mateo, invocando de nuevo las bendiciones de Jesús y las energías de los oyentes para que ninguno de nosotros recibiese dádivas en vano. Conmovido y deslumbrado, oí a los niños entonar el himno que la ministra veneranda titulara La Gran Jerusalén. El gobernador descendió de la tribuna bajo vibraciones de intensa esperanza. Entonces comenzaron a soplar brisas acariciadoras sobre los árboles, trayendo desde lejos pétalos de rosas diferentes en maravilloso azul que se deshacían suavemente al tocar nuestras frentes, llenándonos el corazón de intenso júbilo. Capítulo 43. En conversación. El ministerio de regeneración continuó lleno de expresiones festivas, aún después de haberse retirado el gobernador a su círculo íntimo. Comentábanse los acontecimientos, centenares de compañeros se ofrecían para los arduos trabajos de la defensa, correspondiendo así a la llamada del gran jefe espiritual. Busqué a Tobías para consultarlo sobre la posibilidad de mi aprovechamiento, pero el generoso hermano sonrió a causa de mi ingenuidad y dijo: André, usted está comenzando ahora una tarea nueva. No se precipite solicitando aumento de responsabilidades. El gobernador nos dijo que habrá servicio para todos. No se olvide que nuestras cámaras de rectificación constituyen núcleos de servicio activo día y noche. No se aflija. Recuerde que 30.000 servidores van a ser convocados para la vigilancia permanente. De este modo, en la retaguardia serán muy grandes los claros que habrá de llenarse. Comprendiendo mi desilusión, el bondadoso compañero con mejor humor agregó después de una ligera pausa: Conténtese con pertenecer a la escuela contra el miedo. Tenga la seguridad de que eso le hará enorme bien. En ese ínterin recibió un gran abrazo de Lisias, que integraba en la fiesta la diputación del Ministerio de Auxilio. Con el permiso de Tobías me retiré en compañía de Lisias para disfrutar de una conversación más íntima. ¿Conoce usted, indagó él, al ministro Benvenuto, aquí en Regeneración, el mismo que llegó antenoche de Polonia? No tengo ese placer. Vamos a su encuentro, replicó Lisias, envolviéndome en vibraciones de intenso cariño fraterno. Hace mucho que tengo la honra de tenerlo en el círculo de mis relaciones personales. Pasados algunos momentos, estábamos en el gran recinto verde, consagrado a los trabajos de ese ministro de regeneración que yo apenas conocía de vista. Numerosos grupos de visitantes intercambiaban ideas bajo la copa de grandes árboles. Lisias me condujo al núcleo mayor, donde Benvenuto cambiaba impresiones con varios amigos, presentándome con generosas palabras. El ministro me acogió cortés, admitiéndome en la rueda con extrema bondad. La conversación continuó por rumbos naturales, notando que se discutía sobre la situación existente en la esfera terrestre. Es muy doloroso el cuadro que vimos, comentaba Benvenuto en tono grave. Habituados
al servicio de paz en América, ninguno de nosotros imaginaba lo que podía ser el trabajo de socorro espiritual en los campos de Polonia. Todo oscuro, todo difícil. Allí no se pueden esperar claridades y fe en los agregores. Tampoco en la mayoría de las víctimas que se entregan totalmente a pavorosas impresiones. Los encarnados no nos ayudan, apenas consumen nuestras fuerzas. Desde el comienzo de mi ministerio nunca vi sufrimientos colectivos tan grandes. ¿Y la comisión se demoró mucho por allá?, preguntó uno de los compañeros con interés. Todo el tiempo disponible, acotó el ministro. El jefe de la expedición, nuestro colega de auxilio, juzgó conveniente que permaneciéramos exclusivamente atenidos a la tarea encomendada para adquirir informaciones y aprovechar mejor la experiencia. En efecto, las condiciones no podrían ser mejores. Creo que nuestra posición está muy distante de la extraordinaria capacidad de resistencia de los abnegados servidores espirituales que se encuentran allí de servicio. Todas las tareas de asistencia inmediata funcionan perfectamente, a despecho del aire asfixiante, saturado de vibraciones destructoras. El campo de batalla invisible a nuestros hermanos terrestres es un verdadero infierno de indescriptibles proporciones. Nunca, como en la guerra, evidencia el espíritu humano la condición del alma caída, presentando características esencialmente diabólicas. Vi a hombres inteligentes e instruidos localizar con minuciosa atención determinados sectores de actividad pacífica para lograr lo que llaman impactos directos. Bombas de alto poder explosivo destruyen edificios pacientemente edificados. A los fluidos venenosos de la metralla se unen las emanaciones pestilentes del odio que hacen casi imposible cualquier trabajo. Pero lo que más nos contristó fue la triste condición de los militares agresores, cuando alguno de ellos abandonaba la vestidura carnal, compelido por las circunstancias. Dominados en su mayoría por fuerzas tenebrosas, huían de los espíritus misioneros, llamándolos a todos fantasmas de la cruz. ¿Y no eran recogidos para el justo esclarecimiento?, inquirió alguien, interrumpiendo al narrador. Benvenuto esbozó un gesto significativo y respondió: será siempre posible atender a los locos pacíficos en el hogar. Pero, ¿qué remedio podrá reservarse a locos furiosos como no sea el hospicio? Para tales criaturas no había otro recurso que dejarlas en precipicios de tinieblas donde serán compelidos a reajustarse moralmente, dando oportunidad a dignos pensamientos. Por tanto, es razonable que las misiones de auxilio recojan apenas a los predispuestos a recibir el socorro elevado. Los espectáculos entrevistos fueron extremadamente dolorosos por muchas razones. Valiéndose de un ligero intervalo, otro compañero opinó: es casi increíble que Europa, con tantos patrimonios culturales, se haya lanzado a semejante calamidad. Falta de preparación religiosa, mis amigos, definió el ministro con expresiva inflexión de voz. No basta al hombre la inteligencia esmerada, le es necesario iluminar raciocinios para la vida eterna. Las iglesias son siempre santas en sus fundamentos, y el sacerdocio será siempre divino cuando cuida esencialmente de la verdad de Dios. Pero el sacerdocio político jamás atenderá a la sed espiritual de la civilización. Sin el soplo divino, las personalidades religiosas podrán inspirar respeto y admiración, pero no la fe y la confianza. Pero, ¿y el espiritismo?, preguntó abruptamente uno de los circunstantes. ¿No surgieron sus primeras floraciones doctrinarias en América y Europa hace más de 50 años? ¿No continúa ese movimiento nuevo al servicio de las verdades eternas? Benvenuto sonrió, esbozó un gesto extremadamente significativo y aclaró: el espiritismo es nuestra gran esperanza y por todos sus títulos es el consolador de la humanidad encarnada. Pero nuestra marcha es todavía muy lenta.
Se trata de una dádiva sublime para la cual la mayoría de los hombres aún no posee ojos para ver. Un porcentaje aplastante de los nuevos aprendices se aproxima a esa fuente divina para copiar antiguos vicios religiosos. Quieren recibir provechos, pero no se disponen a dar cosa alguna de sí mismos. Invocan la verdad, pero no se encaminan al encuentro de ella. Mientras muchos estudiosos reducen a los médiums a conejillos de indias, numerosos creyentes proceden a la manera de ciertos enfermos que, aunque curados, creen más en la enfermedad que en la salud y nunca utilizan sus propios pies. En fin, se procura la materialización de los espíritus para obtener un fenomenismo pasajero, mientras que nosotros vivimos en busca de hombres espiritualizados para el trabajo serio. Estas palabras arrancaron expresiones de aceptación general, agregando el ministro gravemente: nuestros servicios son astronómicos, pero no olvidemos que todo hombre es semilla de la divinidad. Emprendamos la ejecución de nuestros deberes con esperanza y optimismo, y estemos siempre convencidos de que, si hacemos bien nuestra parte, podemos permanecer en paz, porque el Señor hará el resto. Capítulo 44. Las tinieblas. Enriqueciendo las alegrías de la reunión, Lisias me dio a conocer nuevos valores de su cultura y sensibilidad. Tocando con maestría las cuerdas de la cítara, nos hizo recordar viejas canciones y melodías de la tierra. Era un día verdaderamente maravilloso. Se sucedían los júbilos espirituales como si estuviéramos en pleno paraíso. Cuando me vi a solas con el bondadoso enfermero de auxilio, procuré transmitirle mis sublimes impresiones. No le quepa duda, dijo sonriendo, cuando nos reunimos con aquellos que amamos, ocurre algo confortador y constructivo en nuestro fuero íntimo. Es el alimento del amor, André. Cuando numerosas almas se congregan en el círculo de tal o cual actividad, sus pensamientos se entrelazan formando núcleos de fuerza viva, a través de los cuales cada uno recibe su porción de alegría o de sufrimiento de la vibración general. Es por esa razón que en el planeta el problema del ambiente es siempre un factor ponderable en el camino de cada hombre. Cada criatura vivirá de aquello que cultiva. Quien se ofrece diariamente a la tristeza, en ella se moverá. Quien enaltece la enfermedad, sufrirá los daños. Observando mi extrañeza, concluyó: en esto no hay misterio alguno, es ley de la vida, tanto en los esfuerzos del bien como en los movimientos del mal. De las reuniones de fraternidad, de esperanza, de amor y de alegría, saldremos con la fraternidad, la esperanza, el amor y la alegría de todos. Pero de toda asamblea de tendencias inferiores en las que predominan el egoísmo, la vanidad o el crimen, saldremos envenenados por las vibraciones de esos sentimientos. Tiene razón, exclamé conmovido. En eso veo igualmente los principios que rigen la vida en los hogares humanos. Cuando hay comprensión recíproca, vivimos en la antecámara de la aventura celeste, y si permanecemos en el desentendimiento y la maldad, tendremos el infierno vivo. Lisias tuvo una expresión de buen humor que confirmó con una sonrisa. Entonces me acordé de interpelarlo sobre algo que me estaba torturando la mente desde unas horas atrás. El gobernador, cuando nos dirigió la palabra, se había referido a los círculos de la tierra, del umbral y de las tinieblas, pero no había tenido yo hasta entonces noticia alguna de este último plano. ¿No sería región tenebrosa el propio umbral donde había vivido yo mismo en densas sombras durante años consecutivos? ¿No veía en las cámaras a numerosos desequilibrados y enfermos de toda especie procedentes de la zona del umbral? Recordando que Lisias me había dado nociones muy valiosas de mi propia situación al iniciar mi experiencia en nuestro hogar, le confié mis íntimas dudas, exponiéndole la perplejidad en la que me encontraba.
Él esbozó una fisonomía bastante significativa y habló. Llamamos tinieblas a las regiones más inferiores que conocemos. Considere a las criaturas humanas como viajeras de la vida. Algunos, muy pocos, siguen con resolución el objetivo esencial de la jornada. Son los espíritus muy nobles que descubrieron la esencia divina en sí mismos, marchando hacia el blanco sublime sin vacilaciones. Pero la mayoría se estaciona. Tenemos entonces multitud de almas que se demoran siglos y siglos recapitulando experiencias. Los primeros siguen líneas rectas, los segundos caminan describiendo grandes curvas. En ese movimiento, repitiendo marchas y rehaciendo viejos esfuerzos, quedan a merced de innumerables vicisitudes. Así es como muchos acostumbran a perderse en plena floresta de la vida, perturbados en el laberinto que trazan para sus propios pies. Se clasifican a 100 millones de seres que deambulan por el umbral. Otros, prefiriendo caminar a obscuras por la preocupación egoísta que los absorbe, suelen caer en precipicios estacionándose en el fondo del abismo por tiempo indeterminado. ¿Comprendió? Las explicaciones no podían ser más claras. Sensibilizado por la extensión del asunto y su complejidad, ponderé. De todas maneras, ¿qué me dice de esas caídas? ¿Se verifican solamente en la tierra? ¿Solamente los encarnados son susceptibles de esa precipitación en el despeñadero? Lisias pensó un minuto y respondió. Su observación es oportuna. En cualquier lugar el espíritu puede precipitarse en los abismos del mal, pero hay que destacar que en las esferas superiores las defensas son más fuertes, por lo que, consecuentemente, es mayor la intensidad de culpa en la falta cometida. Entretanto, objeté, la caída siempre me pareció imposible en las regiones extrañas al cuerpo terrenal. El ambiente divino, el conocimiento de la verdad, el auxilio superior, se me figuraban antídotos infalibles al veneno de la vanidad y de la tentación. El compañero sonrió y esclareció. El problema de la tentación es más complejo. Los paisajes del planeta terrestre están llenos de ambiente divino, del conocimiento de la verdad y del auxilio superior. No son pocos los que comparten allí batallas destructoras entre árboles acogedores y campos primaverales. Muchos cometen homicidios a la luz de la luna, insensibles a la profunda sugestión de las estrellas. Otros explotan a los más débiles, desoyendo revelaciones de la verdad superior. En la tierra no faltan paisajes y expresiones esencialmente divinos. Las palabras del enfermo penetraban profundamente en mi espíritu. En verdad, los guerreros prefieren la destrucción en la primavera o el estío, cuando la naturaleza extiende por la tierra y el firmamento maravillas de color, perfume y luz. Los robos y los homicidios son practicados preferentemente por la noche, cuando la luna y las estrellas hinchen el planeta de divina poesía. La mayor parte de los verdugos de la humanidad se constituye de hombres eminentemente cultos que desprecian la inspiración divina. Renovando mi concepción referente a la caída espiritual, agregué, de todas maneras, Lisias, podrá darme usted una idea de la localización de esa zona de tinieblas. Si el umbral está vinculado a la mente humana, ¿dónde quedará semejante lugar de sufrimiento y pavor? Hay esferas de la vida en todas partes, dijo él solícito. El vacío siempre ha de ser una mera imagen literaria. Por doquiera hay energías vivientes y cada especie de seres funciona en determinada zona de la vida. Después de pequeño intervalo en que me pareció meditar profundamente, continuó. Naturalmente, como nos sucedió a nosotros, usted situó como región de existencia más allá de la muerte del cuerpo, solamente a círculos que van de la superficie del globo hacia arriba, olvidando su bajo nivel. No obstante, la vida pálpita en la
profundidad de los mares y en el interior de la tierra. Además, tal como sucede con los cuerpos materiales, hay principios de gravitación para los espíritus. La tierra no es solamente el campo que podemos herir o menospreciar a nuestro placer. Es una organización viva, poseedora de ciertas leyes que nos esclavizarán o nos liberarán según nuestras obras. Es claro que el alma aplastada por sus propias culpas no podrá subir a la superficie del lago maravilloso de la vida. Resumiendo, debo recordar que las aves libres ascienden a las alturas. Las que se embarazan en el lodazal se sienten impedidas para el vuelo, y las que se prenden a un peso considerable son simples esclavas de lo desconocido. ¿Comprende? Alicia no precisaba hacerme esta pregunta, pues de pronto evalué el cuadro inmenso de luchas purificadoras diseñándose ante mis ojos espirituales en la zona más baja de la existencia. Como alguien que necesita meditar bastante antes de expresarse, el compañero pensó y concluyó: tal como nos sucede a nosotros que traemos en nuestro íntimo lo superior y lo inferior, también el planeta trae en sí expresiones altas y bajas, con las que corrige al culpable y da paso al triunfador para la vida eterna. Usted sabe, como médico humano, que hay elementos en el cerebro del hombre que presiden su sentido de dirección, pero hoy reconoce que esos elementos no son propiamente físicos y sí espirituales en su esencia. Quien estime vivir exclusivamente en las sombras embotará su sentido divino de dirección. Por tanto, no está de más que se precipite en las tinieblas, porque el abismo atrae al abismo, y cada uno de nosotros llegará al sitio hacia el cual está dirigiendo sus propios pasos.